damos un minutito para que claro. la grabación. Yo te confirmo. Iniciamos. Muy bien, queridos amigos, buenos días, buenas tardes a quienes nos acompañan desde el otro lado del mundo. Y en la conmemoración y la celebración de los 500 años de San Ignacio de Loyola, queremos desde la Universidad Iberoamericana Ciudad de México invitarlos a reflexionar juntos sobre esta conversión que dio un giro en la vida de Ignacio de Loyola, que lo pone de cara a una realidad trascendente, que es la realidad de la misericordia de Dios. Y ello le lleva a preguntarse qué clase de vida era la que le estaba esperando. ¿Qué clase de vida era la nueva a partir de esa herida que le hizo caminar de otra manera? Fue un proceso de vivencias interiores que lo llevaron a responder a una invitación de Dios. Y es a partir de esa experiencia personal de apertura que su vida se transforma y que se marca un nuevo futuro. Muy pronto Ignacio experimentó que sin formación teológica, sin la sistematización de esa experiencia personal, no podía dedicarse a ayudar a las almas. Y para sus primeros compañeros y para todos los jesuitas de la historia, queda claro que sin un servicio al anuncio de la revelación del Dios de Jesucristo para la salvación de los hombres, la misión no tiene ningún sentido. Y creo que muy pronto los jesuitas han visto la claridad que hacer teología es una parte de la misión de la Compañía de Jesús, considerada propia en el servicio a la proclamación de la Iglesia. ¿Cómo se hace una teología jesuítica? Hoy nuestros invitados nos ayudarán a entender y a vivir este camino. Este camino que tiene como fondo común la inspiración de la experiencia de los ejercicios espirituales, eso que marca nuestra espiritualidad, que tiene una teología que parte del corazón del mundo y que nos ayuda a ver en Dios todas las cosas y que, insisto, el centro es ayudar a las almas. Gracias a nuestros expertos, que seguramente harán de esta mesa de diálogo un espacio de inspiración y de reflexión. Nos acompaña para moderar este espacio el doctor José Sols Lucía, académico de tiempo completo del Departamento de Ciencias Religiosas de la Ibero Ciudad de México, especialista en el pensamiento de Ignacio de Ellacuría, que actualmente coordina la línea Teologías y Realidades Históricas y el proyecto internacional El Pensamiento Social Cristiano en sus textos. Doctor Sols, gracias por ayudarnos a moderar, a acompañar este diálogo y reitero a nombre de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México nuestra gratitud por su valiosa participación. Adelante. Pues muchas gracias, Padre Stevens, por estas palabras de introducción. Bienvenidos a todos y a todas a esta mesa de diálogo sobre grandes teólogos de la espiritualidad ignaciana. Hoy nos van a hablar realmente de tres gigantes de la teología y de la espiritualidad ignaciana, como son Karl Rahner, como es Ignacio Ellacuría y Pierre Teilhard de Chardin. Voy a presentar a los ponentes por el orden en que van a intervenir y después tendremos las ponencias, cada una de aproximadamente media hora, y al final tendremos diálogo. Los que del público quieran hacer preguntas, por favor, tienen la posibilidad de enviar preguntas, comentarios a través del canal por escrito, no oralmente, sino por escrito. En primer lugar, el doctor Martin Mayer, jesuita alemán, que estudió filosofía, teología y música en Múnich, en París, Innsbruck y San Salvador, en El Salvador. Es especialista en la teología de la liberación, en particular en el pensamiento del mártir Ignacio Ellacuría, John Sobrino y el también mártir San Óscar Romero, acerca del cual tiene un libro publicado, Óscar Romero, Mística y lucha por la justicia. Su tesis doctoral, Teología del pueblo crucificado, el esbozo de una teología de la liberación
en Ignacio Ellacuría y John Sobrino fue publicada en alemán, en Innsbruck, en 1993. Es un estudio pionero de la teología de Ellacuría y de Sobrino. Martin Mayer es un gran conocedor del pensamiento de Karl Rahner, acerca del cual ha publicado varios estudios. Hoy nos hablará de él. De 1995 a 2009 fue miembro del equipo editorial de la revista Stimmen der Zeit y del 98 al 2009 fue su director editorial. Del 2009 al 2014 fue rector del Bergmannskolleg de Múnich. Desde 2014 es secretario de Asuntos Europeos del Centro Social Europeo Jesuita en Bruselas. Y desde septiembre de 2021 es director general de Adveniat, que es la organización benéfica episcopal alemana para América Latina y el Caribe. Colabora regularmente como profesor invitado en la UCA de El Salvador y fue, de hecho, uno de los fundadores en 2009 del Grupo Internacional Ellacuría, en el que también estamos Juan Antonio Senén de Frutos y un servidor. En segundo lugar, el doctor Juan Antonio Senén de Frutos es profesor titular del Departamento de Humanidades y Filosofía en el área de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, Ética y Derechos Humanos de la Universidad Loyola Andalucía, en España. Fue director de este departamento, se doctoró en Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad de Sevilla, donde fue profesor hasta 2013. Su investigación está dedicada al campo de la ética, teorías de la justicia y los derechos humanos, interculturalidad y pensamiento crítico contemporáneo y pensamiento y tradición jesuita en la modernidad. Es coordinador de la línea de investigación, gobernanza y derechos humanos para la construcción de sociedades inclusivas y sostenibles y es investigador principal de varios proyectos, en particular pensamiento y tradición jesuita y su proyección sobre la modernidad desde la historiografía, la traductología y la filosofía jurídica, moral y política, y también del proyecto Ética y Justicia Cosmopolita en la Escuela Ibérica de la Paz y la Escolástica Iberoamericana sobre el Padre Francisco Suárez. Es director de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría, coordina el Grupo Internacional de Investigación PEMOS o PEMO-SJ sobre pensamiento y tradición jesuita en la modernidad, en coordinación con Fordham University. Es miembro también del Institut zur Interdisziplinen und interkultureller Forschung von Phänomenen sozialer Exclusión en Eichstätt, Alemania. Es profesor visitante en varias universidades, tanto en Europa como en América. Entre sus libros queremos destacar Ellacuría y los derechos humanos, problemas fundamentales de los derechos humanos en el horizonte de la praxis, teoría crítica del derecho, repensando las fronteras de las religiones en el espacio público, Francisco Suárez, Jesuits and the Complexities of Modernity y finalmente Espiritualidad, Saberes y Transformación Social desde Ellacuría, coeditado con Ángel Vitas. Y finalmente, pero no menos importante, la profesora Aparecida María de Vasconcelos tiene un doctorado en Teología Sistemática, maestría en Teología Sistemática y licenciatura en Teología, los 3 títulos por la Falle, también en Pedagogía y especialización en Psicopedagogía. Realizó una investigación doctoral en el Centro Sèvres de París, las Facultades Jesuitas de París, en 2012. Actualmente es profesora de Teología en la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología, que es conocida como Falle, en Belo Horizonte, Brasil, desde donde nos va a hablar. Su intervención será en portugués, aunque el PowerPoint será en español para que la podamos seguir bien. Y es editora asociada en la revista Perspectiva Teológica. Sus áreas de investigación son Cristología, Antropología Teológica, Mística, Metodología Científica. Coordina desde 2015 el grupo de investigación Estudios de Cristología y su libro más reciente es Cristo e o Universo, a visão mística de Teilhard de Chardin, Cristo y el Universo, una visión mística de Teilhard de Chardin, publicado en 2018. Pues vamos a dar la palabra al doctor Martin Mayer, que nos habla desde Alemania y que nos hablará sobre la teología trascendental y la espiritualidad ignaciana en Karl Rahner. Muchas gracias, doctor Martin Mayer. Adelante.
Muchas gracias por la invitación y gracias también por su paciencia con mi español, que es lejos de ser perfecto. Les agradezco por el tema que me tiene al corazón, porque como joven jesuita todavía he podido conocer al padre Karl Rahner y tuve también la oportunidad de hacerle una entrevista. Y en esta entrevista, en el año 1981, le pregunté qué camino me sugeriría para entrar en su teología. Y lo primero que hizo fue relativizando lo que yo llamé su teología. Y me dijo, yo no tengo teología, lo que ciertamente no es cierto, ¿no? Pero después habló de sus escritos espirituales y dijo que estos libros piadosos, a estos libros piadosos normalmente no se les daría la atención adecuada. Y añadió que habría hecho de otra manera en esos libros tanta teología que en sus obras más explícitamente teológicas. Y concretamente me aconsejó de leer su librito Von der Not und dem Segen des Gebets, una recolección de homilías en los años después de la Segunda Guerra Mundial, traducido y publicado en español bajo el título Angustia y Salvación. Siguiendo estas orientaciones del mismo Rahner, quiero caracterizar con Johann Baptist Metz la teología de Rahner como una biografía existencial teológica. Metz aplicó esta caracterización a la obra teológica de su maestro y amigo. Y quiso decir con eso que en Rahner no se pueden separar su vida y su obra. Y detrás de eso está la tesis que, cito a Metz, la teología católica de la época moderna parece estar caracterizada por un profundo cisma entre sistema teológico y experiencia religiosa, entre doxografía y biografía, entre dogmática y mística. Y Rahner representa el modelo de una teología que acaba con este cisma, siendo una especie de biografía existencial teológica. Otra vez, citando a Metz, semejante teología debe llamarse biografía, porque inscribe en la doxografía de la fe la biografía mística de la experiencia religiosa, de la historia personal ante el rostro velado de Dios. El mismo Karl Rahner dice al fin de su vida sobre lo que movió su quehacer teológico: he cultivado siempre la teología al servicio de la proclamación, de la predicación y de la pastoral. El arte de Rahner fue de confrontar la teología con las preguntas que la misma vida plantea. Rahner escribió pocos libros sistemáticos. Dejó dictarse sus temas de la realidad o de personas que les pidieron ponencias y artículos sobre temas de actualidad. De otra manera, podemos decir que intentó de responder a los signos de los tiempos, en cuanto signos de la presencia y de los planes de Dios en la historia, como lo pone la Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II en el número 11. Así, los 36 volúmenes de sus escritos completos, en su gran mayoría, son una regrupación de las distintas conferencias o de artículos circunstanciales de Rahner. Después de esta breve introducción, voy a hacer una breve caracterización también de lo que entiendo como teología trascendental. En una perspectiva más histórica y sistemática, podemos caracterizar otra vez con Metz la teología de Rahner como teología idealista trascendental.
La preocupación fundamental de Karl Rahner era de fundamentar un nuevo discurso teológico frente a los desafíos de la modernidad, con su negación del conocimiento o aún de la existencia de Dios. Su interlocutor principal es el europeo marcado por la Ilustración y las ciencias modernas. Un elemento poco conocido en la biografía de Rahner es que primero sus superiores lo destinaron a ser profesor de filosofía. Por eso redactó una tesis filosófica sobre la metafísica del conocimiento finito según Santo Tomás de Aquino, y lo hizo en la Universidad de Friburgo, su ciudad natal en el sur de Alemania. Pero curiosamente, el director de la tesis, de nombre Martin Honecker, la rechazó, probablemente porque la vio demasiado influenciada por su colega enviado Martin Heidegger. Y es cierto que Rahner participó en seminarios con Heidegger, pero después también dijo que no tanto a nivel de contenidos, sino a nivel de metodología, Heidegger tuvo un cierto influjo sobre su pensar. Rahner publicó después esta tesis rechazada con el título Espíritu en el mundo, y el libro fue traducido en varias lenguas, también en español. En Espíritu en el mundo, Rahner hace una relectura e interpretación de la epistemología de Santo Tomás. Parece que ahora hay algo que no coincide con mi charla, ¿sí? Ya está. Disculpa, ya está. Sí. Bueno, entonces no voy a detenerme mucho con Espíritu en el mundo. Quizás esta interrupción también fue una señal. Solamente resumo diciendo que el pensamiento filosófico de Rahner tiene como objetivo principal una reconciliación entre el subjetivismo de la modernidad y la experiencia de la fe, en contra de la delimitación del conocimiento especulativo al área de lo sensible de Kant. Rahner ha mostrado que el hombre, en cuanto a espíritu, está radicalmente abierto hacia un horizonte trascendente y que puede experimentar esta apertura por el conocimiento del mundo sensible. El rol de la filosofía es demostrar que el hombre, en su estructura ontológica en cuanto potencia obedencialis, está en la disposición de recibir una eventual revelación divina. Y con eso entramos en el campo de la teología y de la espiritualidad. Y voy a desarrollar en este tiempo limitado que tengo 4 puntos que en mi entender vienen de la espiritualidad de los ejercicios y enriquecen están inspirando la teología de Rahner. Es primero la experiencia de Dios como fundamento teológico. Segundo, el Dios misterio, que es correlativo también al Dios semper mayor, al Dios siempre más grande. Voy a hablar de los signos de los tiempos y de la autocomunicación de Dios. Hay continuidad entre teología y espiritualidad en Rahner. El objetivo último de su esfuerzo teológico es de hacer consciente la apertura en cada ser humano hacia el misterio insondable y absoluto de Dios. En su teología trascendental, Rahner quiere sondear y analizar a un nivel ontológico y antropológico las condiciones de posibilidad para el hombre de experimentar en lo más íntimo de su existencia la apertura hacia el Dios misterio. Al mismo tiempo, a nivel lógico, una experiencia ya hecha de Dios es un presupuesto fundamental para su método de la teología trascendental. Rahner explica esta estructura hermenéutica de la manera siguiente. Dice, para mí,
en mi teología el hecho de una verdadera y originaria experiencia de Dios y de su espíritu es de importancia fundamental. Esta experiencia precede lógicamente, no necesariamente cronológicamente, pero lógicamente a la reflexión y verbalización teológica y nunca puede ser alcanzada adecuadamente por esta reflexión. A la pregunta sobre las raíces más profundas de su pensamiento, Rano contesta: la espiritualidad de Ignacio, que recibimos a través de la práctica de la oración y de la formación religiosa, ha sido para mí indudablemente más importante que toda la filosofía y la teología especializada de dentro y de fuera de la compañía. Karl Rahner era jesuita durante más de 60 años de su vida. Había recibido la mayor parte de su formación intelectual y espiritual al interior de la Compañía de Jesús. Es evidente que así era muy marcado por la espiritualidad ignaciana. Según Herbert Vorgrimbler, otro discípulo y amigo de Rahner, según Vorgrimbler, el joven Rahner aún pensaba de dedicar toda su vida de jesuita al acompañamiento espiritual y a dar los ejercicios, lo que hizo en la medida de lo posible durante toda su vida. En sus escritos también hay textos donde dio los ejercicios. Todo eso de alguna manera tuvo que reflejarse también en su teología. Entre los jesuitas europeos, el movimiento de renovación de la primera mitad del siglo XX estuvo marcado por un renovado interés teológico hacia Ignacio y los ejercicios ignacianos. Karl Rahner escribió un texto de importancia fundamental sobre la lógica del conocimiento existencial en Ignacio de Loyola, para una obra colectiva por el 400 aniversario de la muerte de San Ignacio en el año 1956. La lógica del conocimiento existencial es la lógica del proceso de elección en los ejercicios. Después republicó este texto en la colección Cuestiones Disputate bajo el título Lo dinámico en la Iglesia. Es el título de todo el volumen y uno de los 3 textos en este volumen es este texto sobre el conocimiento existencial. Y con este término designa el conocimiento específico de la voluntad de Dios en el proceso de elección de los ejercicios. Su idea principal es que la experiencia inmediata de Dios en la unidad del conocimiento, la libertad y el amor es idéntica a la consolación sin causa de los ejercicios. He intentado demostrar en otro lugar, en un artículo bastante largo que publiqué en francés en la Recherche de Sciences Religieuses de 1991, que este texto puede ser considerado como una célula germinal para toda la teología de Rahner. Un texto menos especulativo y más accesible sobre las raíces ignacianas de la teología de Rahner tiene como título Palabras de Ignacio de Loyola a un jesuita de hoy. Rahner mismo ha considerado este texto como una especie de testamento espiritual y un resumen de su vida. Un texto no muy largo. No hay nada de artificial que Rahner habla en forma del yo de San Ignacio. En el centro de este discurso es el tema de la experiencia de Dios en los ejercicios. Y los primeros párrafos son nada más que unas variaciones de este tema eterno. Y lo cito: lo único que digo, así habla Rahner, Ignacio, lo único que digo es que experimenté a Dios, al innombrable e insondable, al silencioso
y sin embargo cercano en la tridimensionalidad de su donación a mí. Experimenté a Dios también y sobre todo más allá de toda imaginación plástica, a Él que cuando por su propia iniciativa se aproxima por la gracia, no puede ser confundido con ninguna otra cosa. El presupuesto fundamental, tanto a nivel existencial como a nivel metodológico, es para Rana una experiencia personal de Dios, del Dios misterio que se comunica libremente. Lo que precede la reflexión teológica es pues la experiencia. Y la experiencia de Dios es la base, el punto de partida de la reflexión teológica. Dicho de paso, hay aquí una clara paralela al método de la teología de la liberación, que según Gustavo Gutiérrez se entiende como acto segundo, precedido por la experiencia espiritual y la praxis. Me quedo ahora con el concepto del Dios misterio. Y con este concepto tocamos otro tema fundamental de la teología de Rana. En su texto ya clásico sobre el concepto de misterio en la teología católica, Rana tomó como punto de partida el concepto de misterio de la teología escolar, que es determinado de manera negativa, como un enunciado que por ahora no puede ser elevado a la altura de la intelección penetrante en la que en sí se encuentra la ratio. Eso es un resumen del concepto escolar de misterio. Rana, sin embargo, concibe el misterio no como algo meramente provisional, sino como lo original y permanente. Aún en la visión beatífica, de Dios, Él sigue siendo el incomprensible. El hombre aparece como el ser orientado hacia el misterio en cuanto tal, y de tal modo que dicha orientación pertenezca a sus elementos constitutivos tanto en su condición natural como en su elevación sobrenatural. El hombre, en lo más profundo de su existencia, es ser de misterio. De este énfasis de Rana en el Dios misterio resulta su concepción de la teología como mistagogía, introducción en el misterio de Dios, invitación a un caminar espiritual hacia una experiencia de Dios. Eso lo dice muy bellamente en una de sus frases quizás más citadas: el cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano. Hablo ahora de la importancia de los signos de los tiempos en la teología de Rana. La renovación pastoral del Concilio Vaticano II presuponía una renovación teológica. Karl Rahner era de los teólogos que antes y durante el concilio han creado nuevas aperturas teológicas. Y el mismo Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, que convocó el concilio, puso en el centro de la atención pastoral y teológica los signos de los tiempos, en cuanto signos, como ya lo dije, de la presencia y de los planes de Dios en la historia. Y eso Rana lo asume, lo prepara de cierto sentido también en otro texto de gran importancia sobre el problema de la evolución del dogma. Y la tesis principal de Rana en este artículo es que hay evolución en la explicitación dogmática de la fe. Y de cierta manera se trata aquí de una aplicación de la lógica del conocimiento existencial a la teología. Como hemos visto, el presupuesto de la teología de los ejercicios de Rana es que Dios
puede comunicar su voluntad al ejercitante. Y esta voluntad no se deja deducir ni de la revelación ya acontecida y tampoco de principios universales de la ética. Dios dice algo nuevo a un individuo y algo personal solamente para esta persona. Y de la misma manera, Rano presupone en su tesis sobre la evolución del dogma que Dios puede comunicar algo nuevo a la Iglesia que todavía no ha sido dicho o reconocido. Yo creo que valdría la pena también tomar en cuenta esta intuición en este proceso sinodal que el Papa Francisco ha convocado, porque la confianza del Papa Francisco es que Dios en el tiempo de hoy también puede comunicar algo nuevo a la Iglesia y puede guiarla por nuevos caminos. Para entender, bueno, vamos a saltar también para no pasarme del tiempo de este desarrollo que hice más todavía de esta. Y voy a hablar todavía de la autocomunicación de Dios. Eso es otro concepto esencial, concepto clave en la teología de Rano. Die Selbstmitteilung Gottes. Y yo creo que también esta idea de la autocomunicación de Dios es inspirada y de cierta manera también tomada de los ejercicios. En una de las intuiciones más bonitas y fructíferas de los ejercicios, San Ignacio dice que Dios es comunicación. Y eso lo dice especialmente en la contemplación para alcanzar amor, donde escribe el amor de la manera siguiente. El amor consiste en comunicación de las dos partes. Es a saber, en dar y comunicar el amante al amado, lo que tiene y de lo que tiene y puede, y así, por el contrario, el amado al amante. Y la forma más alta de comunicación es la comunicación de sí mismo, la donación, la autodonación. Y tenemos aquí esta idea nuclear de la famosa autocomunicación de Dios en la teología de Rano. El hombre y por supuesto también la mujer en lo más profundo de su existencia es ordenado hacia el otro, hacia la comunicación, y la esencia de la gracia es para Rano la autocomunicación de Dios en el amor, la autocomunicación amorosa de Dios como un hecho acaecido. Y Rano pregunta en su método trascendental, por tanto, por las condiciones de posibilidad en el hombre de recibir esta autocomunicación de Dios. Y resulta de este análisis, cito a Rano, esta capacidad para el Dios del amor personal que se entrega a sí mismo es el existencial central y permanente del hombre en su realidad concreta. Tocamos otro concepto clave de la teología de Rano, el existencial sobrenatural, como esta capacidad del hombre de recibir la autocomunicación y la autodonación de Dios. Ya casi estoy terminando, creo que me quedan todavía unos minutos. En la historia de la teología moderna, Rano es quizás el agente más importante de lo que se llama el cambio o el giro antropocéntrico. Johann Baptist Metz ha caracterizado con acierto la teología de Rano como teología antropológica. Eso Rano lo confirma de la manera siguiente, preguntando cómo puede un cristiano hablar adecuadamente de Dios si no habla al mismo tiempo del hombre. La palabra hecha carne es y sigue siendo el hombre eterno e ilimitado.
No se puede conocer a Dios tal como es si no se piensa al mismo tiempo en Él como el Dios que creó al hombre. Por consiguiente, no se dispone de una teología completa si no se tienen presentes sus aspectos antropológicos. Si se quiere hablar con acierto de Dios, es preciso hablar del hombre. Y eso también lo veo como envuelto en lo que es la espiritualidad ignaciana y este empeño de servir al hombre, ayudar a las almas. Para mí, la teología de Rana es una teología profundamente creyente, una teología comprometida que tiene como base la experiencia de Dios. Una teología que no tiene su fin en sí mismo, sino que sirve a la fe y a la pastoral. Una teología que al fin y al cabo tiene sabor de buena noticia y que genera y transmite esperanza. Gracias por su atención y por su paciencia. Muchas gracias, doctor Martin Mayer. Uno de los discípulos de Karl Rahner en Innsbruck, Austria, fue Ignacio Ellacuría, teólogo español, vasco, que afincado en El Salvador desde muy joven. Y como muchos de ustedes saben, pues murió mártir en 1989 junto a sus compañeros de comunidad, a la cocinera de la casa y a la hija de esta durante la Guerra Civil. Entre Karl Rahner e Ignacio Ellacuría hay una continuidad y una discontinuidad. La continuidad, ahí está esa apertura a la historia, a la realidad del ser humano, hablar de Dios a partir del hombre del mundo moderno, pero hay una discontinuidad, ahí entra lo político, entran el análisis de categorías económicas, políticas, etc. De él nos va a hablar el doctor Juan Antonio Serén de Frutos. Adelante. Y aquí tenemos la fotografía de joven que nos compartió con Karl Rahner el doctor Martin Mayer. Adelante, Juan Antonio. El micrófono no está conectado. Habría que conectarlo ahora. Un momento. Un momento, perdón. A ver, ahí parece que hemos perdido a Juan Antonio Serén de Frutos. Vamos a ver si regresa pronto. Si no, tendríamos que pasar a la siguiente ponencia. Vamos a ver. Bueno, pues como les decía, Ignacio Ellacuría fue discípulo de Karl Rahner, sintió por él admiración y al mismo tiempo distancia. Siempre tuvo esa doble relación con su maestro, pero realmente como veremos, como nos explicará cuando se vuelva a conectar el doctor Juan Antonio Serén de Frutos, realmente tiene mucho su teología tiene mucho de Karl Rahner, como en general del Concilio Vaticano II. Doctor Juan Antonio Serén de Frutos, adelante, escuchamos. Tienes el micrófono apagado. A ver. Vaya, perdón, ha habido... Adelante, te escuchamos. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, José, muchas gracias, Martín, por tu contribución anterior, que ciertamente, a medida que tú ibas exponiendo, yo iba encontrando también los ecos teológicos, intelectuales, espirituales del
modo de entender la teología, del modo de entender la espiritualidad de Karl Rahner en Ignacio Ellacuría, ¿no? Ciertamente él fue discípulo, ¿no? Como sabemos, teológicamente hablando, de Karl Rahner en Innsbruck, y es verdad que después él desarrolló, digamos, su propio camino teológico, pero en el fondo tampoco hubo una ruptura, ni mucho menos, justamente porque la intuición fundamental, ¿no? que los animaba era la unión, ¿no? de la espiritualidad con la historicidad humana, ¿no? Ahí todo lo que desarrolla Ellacuría, ¿no? Yo creo que está muy inspirado en esa tensión, que no es más ni menos que la propia actualización, ¿no? El propio recuperar, ¿no? Ese carisma ignaciano originario que, bueno, que se plantea a la compañía, ¿no? A partir sobre todo del Concilio Vaticano II. Bueno, pues en este contexto voy yo también a continuar con estas reflexiones, ¿no? Vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Bien. Y como punto de partida diría que la espiritualidad ignaciana nos da una clave cordial, una clave central para entender el pensamiento y la vida de Ellacuría, y pocas veces se incide en ello. Bueno, Ellacuría conocido como filósofo, como teólogo, como rector, como hombre de compromiso público, como mártir, ¿no? Bueno, en realidad todo eso es cierto, pero diría que el núcleo de su vida intelectual, el núcleo de su compromiso académico, de su compromiso social, de su propio desarrollo personal, pues está en esa fe de Jesús, en ese encuentro con Jesús digamos que él vivía desde el carisma de la compañía y en concreto desde la espiritualidad de los ejercicios espirituales. Por tanto, considerar la relación entre Ellacuría y la espiritualidad ignaciana creo que nos da una clave esencial para repensar su contribución académica, universitaria, filosófica, teológica. En este sentido, ya digo que desde el principio, que sin embargo, que esto puede parecer evidente por su mera enunciación, era jesuita, etcétera, ¿no? Sin embargo, es muy poco considerado a la hora de recuperar su obra, de entender su legado. Es más, sus escritos espirituales, sus escritos sobre la espiritualidad y sobre la espiritualidad ignaciana en particular, pues realmente no han merecido todavía la atención que merecen y digamos no se ha entendido la fecundidad que tienen para la renovación también de la espiritualidad ignaciana. Y aquí, digamos, asumo una tesis fuerte, ¿no? Que decir, Ellacuría lógicamente es atravesado por la sabiduría de la espiritualidad de los ejercicios, pero también él aporta a los ejercicios algo que está en el propio carisma originario, en el propio carisma de la compañía. Aporta él, no solo él, pero sí él, digamos, de forma, decisiva y de forma muy visible, siguiendo el magisterio del padre general Arrupe y siguiendo el magisterio también del padre Miguel Elizondo. Y por tanto, ese será, digamos, yo creo que eso es un legado pendiente por recuperar, ¿no? El aporte de estos, de Arrupe, de Elizondo y de Ellacuría en particular a la espiritualidad ignaciana en nuestros días. Y ya diré que este aporte de espiritualidad a la espiritualidad ignaciana en nuestros días
se cifra sobre todo en la consideración de los sujetos colectivos, de la compañía y de las obras, de las instituciones o de otros sujetos sociales, como sujetos de la espiritualidad, como sujetos del hacer histórico, ¿no? Eso es algo tremendamente fecundo, creo yo, sí, y tremendamente pertinente, y que sin embargo, como digo, pues todavía no ha sido suficientemente explorado y reconocido, ¿no? ¿Qué espiritualidad? Yo diría una espiritualidad integradora y encarnada. Sabemos que los que nos hemos aproximado al pensamiento de Yacuría, que Yacuría era un hombre que le gustaba de la complejidad. La complejidad no es ni más ni menos que aquello que explicar, ¿no? Pensamiento complejo, aquel que explica la constitución dimensional, variada, de distintas dimensiones en interacción y en tensión y a veces en contradicción. Una espiritualidad integradora. Y yo creo que Yacuría, que era un hombre compacto, que normalmente se le decía que él era difícil en sus escritos, era difícil leerlo, y decía, bueno, yo es que trato de escribir como entiendo que es la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque él iba aunando dimensiones, entrelazando partes, contextualizando, enriqueciendo, y por tanto iba integrando. Nuestra aproximación a la realidad tiene que ser una aproximación integradora. ¿Para qué? ¿Para contemplar complejamente la realidad? No, para encarnarnos en ella, para responder a ella. Recupero aquí ese lema de Ellacuría, tan conocido por muchos, de hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. Es un lema, es una idea filosófica compleja. El momento implica, digamos, el momento del conocimiento, el momento de asunción de la realidad, de cargar con la realidad, y también el momento de la praxis, de encargarse de la realidad. Ciertamente, entonces, aquí vemos ya esa matriz integrada y a su vez encarnada en el pensamiento de Yacuría, pero que justamente esa matriz está, digamos, fecundada por el principio de la encarnación, ¿no? Y destacaría ese principio de la encarnación, tal y como se formula en el libro de los ejercicios, el método de los ejercicios espiritual de San Ignacio, del punto 107, donde San Ignacio propone considerar en la meditación cómo Dios mira al mundo, cómo Dios contempla al mundo y cómo Dios se quiere dirigir al mundo. Y ante la situación del mundo, ante la diversidad de actores, entre la problematicidad también de sus propias vidas, y viendo que muchos pues están en situación de alienación, en situación de miseria, de opresión, responde con un Dios Padre, responde con un hagamos redención del género humano. Y esa encarnación, por tanto, no es solo un acto de comunicación, por supuesto que lo es, pero también es un acto de asunción y de hacerse copartícipes, co-creador de la marcha de la historia. Dios no suplanta a la humanidad en su devenir histórico, pero sí Dios quiere fecundar el devenir histórico de la humanidad, introduciendo aquel aliento utópico, aquel aliento del espíritu, por el cual se abre la historia a una superación del pecado, de la injusticia, de la opresión. Y en este sentido, ¿no?, de la encarnación, para mí me resulta, creo que muy fecundo, porque de algún modo nos trae, de forma resumida, ese ímpetu que tenía Ellacuría. Ellacuría
se conmovía, creo yo, con esta contemplación de la encarnación, con esta meditación de la encarnación. Porque él de algún modo también se quería hacer partícipe de esa redención del género humano. Por tanto, esto ya nos sitúa, ¿no?, en una espiritualidad que se abre decisivamente a la historia, que se abre a la praxis histórica, a la historia como realización, no la historia como narrativa, sin más, ¿no? Si hay narrativa histórica es porque hay una capacidad humana de hacer procesos, de hacer historia. Por ello, la espiritualidad, digamos, es entendida de una forma crítica, ¿no? Él habla también en cierto momento de una espiritualidad que tiene un talante crítico. ¿Frente a qué? Frente a la deshistorización de la fe. Claro, la fe, dice Ellacuría, pues a veces se plantea y se vive, históricamente, en algunos momentos y contextos particulares, pues se ha vivido en paralelo con la historia humana. La historia no se puede deshistorizar porque, perdón, la fe no se puede deshistorizar porque la fe nos lleva al núcleo de la humanidad y nos lleva al núcleo de su hacerse humano, de liberar lo humano. Claro, pero ¿qué humanidad? A veces el paradigma de lo humano se ve desde el éxito, se ve desde el poder, desde la riqueza, desde el reconocimiento. Ese proyecto de realización no sería, dice Ellacuría, no sería el propio, el nuclear de la fe cristiana. Eso conllevaría, y no pocas veces incurrimos en ello, en una mundanización de la Iglesia. La Iglesia no está para hacer historia para construir historia desde el poder y desde el dominio, sino que tiene que animar, inspirar, orientar la marcha de la historia para que ésta dé de sí lo que debe de dar de sí. Aquí Ellacuría, les traigo una cita suya, digamos que dialoga con Gustavo Gutiérrez, quien a su vez dialoga con Ignacio de Loyola, ¿no? Ellos hablaban en los años 70 de una nueva espiritualidad. Era una nueva espiritualidad en relación con lo que se iba viviendo, ¿no?, en el ambiente, digamos, preconciliar. Pero esa nueva espiritualidad en realidad no es más que la actualización de ese núcleo histórico, ¿no?, de la fe cristiana, que ciertamente está encarnado, que debe estar y está, de hecho, encarnado en el mundo. Por eso nos dice, se trata de una nueva espiritualidad que acompaña todas esas luchas históricas que se están desarrollando. Esas luchas por la liberación. En este sentido, Gustavo Gutiérrez, apoyado en una formulación de San Ignacio de Loyola, dice que lo que debe ser el hombre de Iglesia, conforme a la teología de la liberación, es contemplativo en la acción, ¿no? Ese lema clásico, ¿no?, de la espiritualidad ignacia. Pero no contemplativo en cualquier acción, sino en la acción liberadora. La espiritualidad tiene que ser de y para una acción liberadora íntegra. No es, por ello, ni siquiera una concomitancia paralela, sino un reflejo y animación de una acción y de unas obras a las que aporta espíritu, pero de las que recibe alimento. Por tanto, es una espiritualidad que se encarna en los problemas del mundo y los acompaña y se alía con esas luchas por la humanización, esas luchas por la justicia, en un sentido diverso y complejo. Es decir, en cada contexto habrá unos actores que respondan frente a la injusticia y la Iglesia tendrá que estar acompañando
espiritualmente esos procesos. Por tanto, de esta nueva espiritualidad, lo que hace es rescatar y potenciar el núcleo activo y transformador de la espiritualidad cristiana. Pero sin renunciar a la propia espiritualidad, a la dimensión de incidencia cultural, y sin renunciar a su propia interioridad. Aquí, por tanto, hay una unión entre lo interior y lo estructural, entre lo interior y lo exterior, entre las disposiciones del sujeto y su proyección pública. De ahí que la novedad de la espiritualidad que nos habló Ellacuría o Gustavo Gutiérrez en los años 70 es la articulación, ¿no?, de la fe y la justicia. La fe y la justicia, que era el lema, ¿no?, como sabemos, después diremos, de la Congregación General 32 de 1975, pero aquí hay una novedad también. Ciertamente la fe tiene que estar enraizada en quitar el pecado, en hacer más humana la historia, pero la fe no solamente compete a cada sujeto, sino compete a las comunidades, a las instituciones eclesiales, a sus obras y a sus instituciones. Y aquí hay, por tanto, un camino, ¿no?, que desarrollaron Ellacuría y los compañeros de la entonces viceprovincia centroamericana, pues en los años 60 y en los años 70 sobre todo, ¿no? Esta fue la novedad, ¿no?, que nos trajo Ellacuría junto con el padre Elizondo como respuesta a ese desafío, a ese ayornamiento del carisma y de la fe que iba propiciando el padre general de la compañía, entonces el padre Pedro Arrupe. Hitos de ese momento ciertamente es la Congregación General 32 de 1975, donde la fe y la justicia se propone como el campo de sentido de la vida de la compañía a nivel individual de los jesuitas, pero lo que es más decisivo, también se propone como horizonte colectivo de la compañía. Quiero decir que no se trata solamente de que individualmente cada uno trate de aunar esas dimensiones en distintos sectores de la realidad, sino que el conjunto de la compañía, el conjunto de las obras de las instituciones, universidades, obras sociales, etcétera, tienen que aunar institucionalmente, colectivamente, fe y justicia. ¿Qué significa aunar aquí fe y justicia? Dice Ellacuría en una frase muy bella: la justicia la entendemos como aquella forma que el amor adopta en un mundo de opresión y de pecado. Por eso la contemplación en la acción de la justicia llevaría a ese enfrentamiento con el pecado, ese quitar el pecado del mundo. Esa dimensión colectiva, perdón un momento, colectiva, decía, es la que vuelve otra vez a enfatizar la última Congregación General de la Compañía de 2016, la Congregación General 36. La comunidad se entiende como, la Compañía de Jesús se entiende como una comunidad de discernimiento. El discernimiento, sabemos, es un elemento, es una metodología individual de la persona particular. Sin embargo, la Congregación General 36 señala que la propia compañía, sus instituciones y sus obras tienen que ser una comunidad de discernimiento. Con lo cual ya nos plantea que hay aquí un sujeto colectivo operando, pero como sujeto de la propia praxis espiritual. Bueno, y entonces, ¿cómo gestionar esta praxis espiritual, hacer los ejercicios como instituciones, como obras, como comunidades, ¿no?
eso es lo que, la novedad, ¿no?, que nos trajeron Elizondo y Ellacuría en 1969 con una experiencia pionera. La experiencia de los ejercicios de la viceprovincia de Centroamérica, de la viceprovincia jesuita de Centroamérica. ¿En qué contexto se dan esos ejercicios? Se llegan a formular y a realizar en el contexto, lógicamente, del liderazgo del padre Rupert y del contexto de la búsqueda de renovación de la compañía. El reto era volver al carisma originario y para ello decían con bastante audacia: hay que ser más ignacianos que San Ignacio. Quiere decir que no es aquello de ser más, en este caso, vista que el Papa, sino diría que se trata de reconocer, ¿no?, el núcleo metodológico de la sabiduría de la espiritualidad ignaciana. Se trata de reconocer, ¿no?, cómo usar la espiritualidad ignaciana ante los nuevos desafíos y cómo proyectar la espiritualidad ignaciana no solamente como forma de conversión personal, sino también como forma de conversión colectiva. Por ello, con estos ejercicios se propusieron el objetivo de tratar a la viceprovincia, ese cuerpo comunitario, como un sujeto espiritual. ¿Y qué hace? Pues que examina sus prácticas, sus objetivaciones en la realidad, examina sus actitudes a la luz y las confronta con las propuestas del Evangelio, y desde ahí, desde ese examen, busca una mejor respuesta creyente como cuerpo social ante la realidad histórica en la que vive. ¿Para qué? Para humanizar la historia. ¿Y qué significa eso? Aquí en este contexto, quitar o superar el pecado que mata, el pecado que impide la vida humana. Por ello, dirá Ellacuría, una espiritualidad que asuma con seriedad el discernimiento tiene que pasar en primer lugar, por la dinámica permanente del examen, por la dinámica permanente de la conversión, tanto en la dimensión personal como en la dimensión colectiva. ¿Por qué? Pues porque personal y colectivamente, decía Ellacuría, estamos inmersos también en el pecado histórico, en el pecado estructural, ¿no? Por eso hay que examinarse de en qué medida nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras estrategias, nuestras realizaciones se alinean con la dinámica de pecado o con las dinámicas, digamos, salvíficas. En tanto que hubiera elementos de distopía evangélica, elementos de contrariedad del evangelio, nos exigiría ese esfuerzo de conversión también institucional, ¿no? Dice Ellacuría, aparece así el pecado como algo que afecta intrínsecamente al hombre y a la historia, y que da razón del mal que afecta al mundo, y que hay que hacerlo desaparecer, ¿no? Bueno, por tanto, se trata de una propuesta, ¿no?, que asume la espiritualidad como una espiritualidad, ya decíamos antes, que en donde no se disocia, sino que se asume tanto la historia de salvación como la historia humana, como una historia que dialoga y una historia que se complementa. El creyente debe asumir esa integración de la historia de salvación también con su dimensión inmanente, no solamente escatológica. ¿Por qué? Porque traer la historia de salvación a nuestra historia supone introducir trascendencia histórica. Y nos quedamos en la historia como lo único, como
el único ámbito de realidad, el único ámbito de utopía, pues incluiríamos en una idolatría. Frente a ello, la trascendencia histórica nos supone, digamos, por así decir, liberar esa historia profana de su absolutización. Pero también hay que, digamos, superar la trivialización escatológica, quiere decir, confiarlo todo aún más allá y conformarnos con este valle de lágrimas, ¿no? Como no pocas veces se ha descrito el mundo. Eso sería, decía Ellacuría, dejar la historia en manos de la dominación y la injusticia, lo cual sería una negación del amor de Dios y del amor a Dios y al hombre. Bueno, en este contexto, entonces, el desafío de la espiritualidad cristiana, también aplicada a los sujetos colectivos, es con qué grado de incidencia histórica estamos operando, con qué grado de libertad, con qué grado de subjetividad social operamos en el conjunto de la marcha de la humanidad. Dice Ellacuría, la historia depende en gran medida del proyecto y de la opción de sujetos individuales y colectivos. Y si se ha alineado con sujetos individuales y colectivos, si se ha alienado a veces con esas decisiones y con esas estrategias, también tiene que liberarse a partir del examen, de la conversión y de la proyección de otro futuro distinto. Por tanto, el desafío sería hacerse sujeto, hacer historia y cuidar esa forma de conducir la historia. Él habla de 3 niveles de subjetividad, cuando la subjetividad máxima, cuando somos plenamente autores de nuestro camino de realización, ¿qué hacemos? Traer luz, traer bien, traer justicia. Así, la presencia histórica de la fe sería transformación, ¿no?, de la humanidad para hacer su propio camino en un sentido alineado, digamos, con el bien común. Cuando la subjetividad es intermedia, y no pocas veces es así, y la mayor parte de las veces es así, se da, dice Ellacuría, un entrechoque entre lo estructural y lo personal. Aquí lo que hay que buscar es introducir esa fuerza de la subjetividad en la reorientación de las estructuras. Pero también nos encontramos no pocas veces con que la subjetividad es mínima, está alienada. Entonces la historia tampoco está abocada al fatalismo, sino que está siempre abierto a un proceso de crecimiento, proceso de capacitación del sujeto. Bueno, y aquí, entonces, en este sentido, dice Ellacuría, que el cristianismo es el movimiento, y eso lo dice en los años 60, es el movimiento más apto para despertar un sentido histórico profundo. Quiere decir, el movimiento más apto para, digamos, fecundar y hacer caminos, digamos, de humanización. Y en este contexto, dice Ellacuría, los ejercicios espirituales son un medio adecuado para hacer a ciertos sujetos instalados en la tradición cristiana más capaces de su propia tradición y también mejores en su incidencia histórica. Y ese es el desafío cristiano. Se trata de construir una historia con sentido, dice Ellacuría, y para ello una condición imprescindible será el apego desideologizado, desidealizado y liberado de la realidad, ¿no? Esta frase por sí misma daría para mucho, ¿no?, por lo menos imaginando, ¿no? Esto tiene que ver con por tanto, con ese ejercicio, digamos, de revisión, de examen, de quitar las afecciones desordenadas que nos impiden justamente, esa historización adecuada de la fe cristiana, del seguimiento de Jesús. Por ello plantea Ellacuría, y ya con esto termino, que los ejercicios espirituales de San Ignacio son un principio de historización. Y esto nos lleva también a la tradición de Rahner, ¿no?, que busca, y Ellacuría lo cita,
y lo desarrolla, busca, digamos, la novedad teológica de los ejercicios en esa capacidad de la espiritualidad de San Ignacio de conducirnos a esa novedad de Dios aquí y ahora, para nosotros, para cada sujeto, para cada contexto. Por tanto, es decisivo el encuentro personal y comunitario con la voluntad de Dios, pero esto será no una receta abstracta, sino implicará una escucha viva de la palabra de Dios, y eso implicará, en segundo lugar, un discernimiento, ¿no?, de los signos históricos, como antes se ha expresado. Y en tercer lugar, dice Ellacuría, siguiendo a Rahner, que en realidad los ejercicios son principios de historización porque historizan la voluntad de Dios. Porque, es decir, encarnan, contextualizan, donde la voluntad de Dios no es algo abstractamente deducible de principios universales, sino que hay algo esencial, vivo, que todavía no ha sido dicho por Dios y que surge como un algo nuevo y futuro, que está en continuidad con lo anterior, pero que también está en trascendencia con lo anterior. Y por tanto los ejercicios son plenamente activos, nos llevan a la elección y nos llevan a ese discernimiento de la misión en el mundo, ¿no? Por tanto, y ya concluyo, la comprensión de los ejercicios espirituales de Ellacuría es una comprensión de los ejercicios que nos lleva también a esa fecundidad en la realización tanto humana como de las propias comunidades y de las propias instituciones. Pues muchas gracias, doctor Juan Antonio Sellén de Frutos, por este esfuerzo de sintetizar en tan poco tiempo un pensamiento tan vasto como el de Ignacio Ellacuría, que, como decíamos, tenía una continuidad con Karl Rahner, entre ellos dos y Pierre Teilhard de Chardin, también jesuita, francés, científico. Hay también una continuidad y una descontinuidad. Aparentemente se ve más lo distinto, pero en realidad es también un esfuerzo por abrirse al mundo, solo que en este caso al mundo de las ciencias, al mundo científico, concretamente la teoría de la evolución. La doctora Aparecida María de Vasconcelos, de la Facultad de Jesuita de Filosofía y Teología de Belo Horizonte, Brasil, y desde allí nos va a hablar de la teología y la espiritualidad de Teilhard de Chardin. La escuchamos. É uma alegria participar deste encontro, fiquei honrada com o convite. Muito obrigada. Então, vejamos os slides. Vou pensar. Adelante. Bom, a minha exposição será feita em dois momentos. Inicialmente, é preciso ter presente alguns aspectos biográficos do jesuíta francês que são importantes para percebermos a trajetória que ele percorreu, da espiritualidade naciana à teologia cósmica. A seguir, como que ele viu a ação de Deus no universo, Cristo cósmico. E, por fim, algumas reflexões, alguns pontos que eu vou destacar como reflexões finais. Bom, eu inicio
a introdução, destacando um trecho da homilia da missa do 7º dia por Teilhard de Chardin, 17 de abril de 1955. Bastava a verdade aparecer uma única vez em seu espírito para Teilhard incendiar e comunicá-la a todos, a tempo e a contratempo. Primeiro, pela irradiação de sua vida. Todos aqueles que dele se aproximavam, ainda que uma única vez, se mostravam unânimes. De sua pessoa emanava uma sedução fascinante. Não era somente um encanto de uma inteligência fora do comum, de uma cultura quase universal, de um surpreendente dom para as relações, mas, sobretudo, a força contagiosa de uma fé, a poderosa atração de um vencedor. Bom, o primeiro ponto, o Teilhard de Chardin e a espiritualidade inaciana, ver a Deus em todas as coisas. Influências familiares. Seu pai, Emmanuel Teilhard de Chardin, ele herdou a sensibilidade analítica pelo natural, sobretudo pelos minerais e as pedras. Sob a conduta de seu pai, ele se iniciou na geologia e na botânica, o que constituirá futuramente sua vocação científica. Ele, desde criança, ele despertou uma sensibilidade aí para examinar a natureza. Ele foi, assim, ficando atento aqueles estudos que desde criança ele já fazia, e com certeza esta visão, essa percepção influenciou muito aí a parte científica dele e, posteriormente, a mística, né? Sua mãe, Berthe Adèle de Dompierre d'Ornault, lhe aportou aí a sensibilidade religiosa, que foi um segundo traço importante de seu pensamento e de sua vocação religiosa. O apelo à matéria e, graças à mãe, a descoberta do coração de Jesus farão germinar a sua visão cósmica. Ele procurava, acima de tudo, o sentido da plenitude das coisas, que ele percebeu, num primeiro momento, na consistência do mundo mineral. Esta consistência cresceu paulatinamente, delineando as perspectivas de uma carreira científica e de uma trajetória espiritual. O coração de Jesus simbolizava a energia divina nascida do Verbo encarnado, invadindo pouco a pouco e progressivamente todo o universo. Energia capaz de atrair e transformar o universo, a história e o coração do ser humano. A experiência da Primeira Guerra Mundial, durante a qual o jesuíta francês trabalhou como padioleiro, marcou uma reviravolta definitiva em sua vida. Aí ele intuiu uma matéria universal penetrada, animada e unificada pelo Cristo. Pela primeira vez, ele une ao Cristo o adjetivo cósmico, como a primeira ocorrência em seu diário em 13 de março de 1916. Abre aspas, o abandono do Cristo ao Cristo cósmico assegura a vida, a persistência imortal de tudo que há de verdadeiramente bom e durável. Fecha aspas. O tópico 2, ver a ação de Cristo, a ação de Deus no universo, Cristo cósmico. Essa apresentação, esse tópico, ele é dividido em 2 subtópicos. O primeiro, a construção intelectual teilhardiana. Nesse primeiro tópico, eu chamo a atenção de 3 pontos: a perspectiva científica, a perspectiva fenomenológico-filosófica e a perspectiva teológica. Vejamos, então, a primeira.
Temos aí o Cone, né? Ele seguiu a sua visão, trabalhando a visão, aí unindo a visão teleológica de Lamarck e a teoria darwiniana da evolução, que Teilhard de Chardin, não contestava sob o plano científico. Ele traçou a sua concepção evolutiva do mundo recorrendo à figura geométrica de um cone, justamente para mostrar o movimento convergente da omegalização. Então, nesta visão, o cosmo passa a ser uma cosmogênese, um movimento dinâmico, organizado em sistemas cada vez mais complexos e centrados. Nós temos o primeiro estágio, como vocês podem ver aí no slide, né? A cosmogênese ou a pré-vida, né? A matéria ainda ela não estava formada. Da radiação primitiva surgiu um plasma de partículas sob a forma de átomos e se constituíam por associação. Em seguida, no próximo patamar, nós temos a biogênese. O caminho da biogênese começou com as células que têm a capacidade de multiplicação. Este salto da vida com as primeiras células comporta degraus de complexidade de uma consciência rudimentar. Em seguida, aí, o próximo, último patamar aí dessa escala traçada aí por Teilhard, nós temos a noogênese, a consciência ou a noogênese. Após uma mutação cerebral, um novo limiar é atravessado, o do pensamento consciente. Daí, a noogênese, ela é composta pela fase da socialização, que torna-se gradualmente uma planetização, um processo pelo qual as diversas raças e civilizações do Homo sapiens tendem a se constituir num todo organicamente ligado. Bom, então, a partir daí, entramos numa nova fase, que é a do ultra-humano, que trata-se de uma fase em que a humanidade toma consciência da evolução, o que a faz responsável pelo futuro deste processo. Bom, a perspectiva fenomenológica filosófica. O ponto ômega aparece como a etapa que conclui e totaliza o processo evolutivo. Trata-se de um foco cósmico de unificação, de união, de interiorização psíquica, para onde a nosfera parece destinada a chegar dentro de alguns milhões de anos. E mais, um ideal a alcançar um centro soberano atraente que deve ser pessoal, amante e amável, uma vez que o seu papel é de ativar o amor-energia do mundo. A partir daí, a análise da evolução é estritamente indemonstrável à ciência. O ômega estimula os centros energéticos do universo e sua própria natureza deve ser verdadeiramente transcendente, capaz de estar presente tanto no início quanto no fim do processo evolutivo. Bom, a perspectiva teológica. O ponto ômega, sob o olhar teológico, representa o alvo e a convergência da evolução que se encontram no Cristo ressuscitado, o Senhor do universo. Ele é o verdadeiro ômega da evolução, em quem o ser humano é destinado a conhecer e a alcançar sua verdadeira humanidade e realização. Nós podemos falar que esta construção do mundo teilhardiano, da visão teilhardiana, ela se resume em 4 frases que constituem, como o próprio Teilhard dizia, o seu credo. Então, a primeira frase, eu creio que o universo é uma evolução.
Segunda, eu creio que a evolução vai para o espírito. Terceira, eu creio que o espírito se encontra no pessoal. Eu creio que o pessoal supremo é o Cristo universal. Então, vejamos agora o nosso segundo tópico, intitulado Ação de Cristo no Universo. A grande questão que Teilhard de Chardin perseguiu, por sua vez teórica e vital, é como foi alcançar o Cristo através das realidades do mundo. A sua reflexão cristológica se serve continuamente das duas fontes de conhecimento. Do lado da razão, a hipótese de um universo convergente que demanda a existência de um centro pessoal transcendente, capaz de levar a evolução à sua conclusão. E do lado da fé, a referência à revelação cristã na crença de uma função cósmica de Cristo. Bom, essa construção teológica, ela é fundamentada nas cartas paulinas, na crença de uma função cósmica para o Cristo e também nos escritos joaninos. O hino cristológico do prólogo, João 1, de 1-18, com a ênfase colocada no Logos, a palavra que trouxe todas as coisas à existência e a ideia do Cristo universal, decorrente de João 12:32. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então, tal proposta foi aí perseguida na tentativa de cristianizar o universo em cosmogênese, que se torna, enfim, uma cristogênese, ou seja, o Cristo crescendo sempre mais. Bom, o Teilhard, ele não deixa especificado na obra dele essa subida, né, essa cristogênese que ele menciona esporadicamente em algumas obras, essa subida do Cristo, o Cristo tujuplicando. Ele não deixa, ele aponta, como eu disse, ele acena para esse detalhe, mas ele não vai especificando. Ao longo dos 13 volumes, nós podemos constatar, de fato, esta subida do Cristo aí no cenário cósmico. Então, na história do cosmos, desde os cursos, desde as origens aí mais remotas, o Cristo já atraía tudo para ele num laborioso processo de convergências cada vez mais complexas e estruturadas, sempre rumo à unidade final. Inclusive, antes de sua encarnação, as energias, as substâncias, as entidades se concentravam e se depuravam nele. A encarnação é vista como uma prodigiosa operação biológica, né? Mesmo antes aí de sua encarnação, ele mostra que as energias, as substâncias, as entidades nele se concentravam e se depuravam. Sua presença já se revelava como um foco que polariza, que atrai tudo a si, que sustenta e que dá direção à evolução. Ainda falando um pouco da encarnação, vale destacar que Teilhard recebeu a influência de Duns Scoto no tocante ao lugar que Cristo ocupa no universo, né? Para o teólogo e filósofo escocês, a criação é desde a sua origem ordenada ao Cristo, que ocupa o lugar central na compreensão do universo, do ser humano e do mistério da salvação. Porque tudo parte dele e tudo tende a ele para se unir ao Deus Trino. É interessante, em uma obra que nós lemos, de um comentarista
trabalhando, refletindo sobre a posição teilhardiana da encarnação, esse comentarista fala o seguinte: quando Teilhard descobriu o pensamento escotista, pleno de alegria, ele afirmou, abre aspas, está aqui a teologia cósmica, a teologia do futuro. Com esta teologia não só se respira, como também se avança. Bom, quando ele toca aí na questão da redenção, né, a redenção é indissociável da visão evolutiva, da criação e da encarnação. Um quadro evolutivo convergente, o Redentor é aquele que carrega os pecados do mundo, mas é aquele que conduz a criação à unidade, abraçando e dominando tudo que é oposto a esta unificação. E esta atividade criadora e redentora são atualizadas pelo Espírito, que Teilhard de Chardin mencionava muito o amor e energia, né? Então, nisto consiste a face criadora da redenção. A ressurreição colocou Cristo à medida e à cabeça do universo. Ele é cósmico por sua encarnação. Portanto, em razão do próprio significado da encarnação, agora o mundo está em Cristo. A soberania do Cristo sobre o universo se manifesta na relação que é estabelecida por sua encarnação e sua ressurreição, entre sua presença histórica e sua presença universal. A cristogênese como divinização e transfiguração. Revela o Cristo que cresce e se desenvolve no universo e no seio da Igreja, misteriosamente, organicamente, divinizando, transfigurando. O mistério da Igreja, abordado em sua reflexão orgânica e ascensional, revela-nos que o esforço do cristão no mundo é redentor e criador. A Eucaristia é tipo de antecipação da divinização do ser humano e do mundo. O acontecimento da parousia está condicionado à maturação planetária do universo, né? Ela deve ser preparada aí por um longo desenvolvimento humano que Cristo mesmo suscitou em toda a evolução anterior. Passando para as reflexões finais, eu destaco 3 pontos, né? Primeiro, que a visão do Cristo cósmico, desenvolvida, elaborada no quadro da teoria da evolução, ela só pode ser compreendida e alargada na perspectiva da espiritualidade, da mística, né? É interessante que a perspectiva evolucionista teilhardiana foi muito contestada em sua época, e ele tinha um conhecimento de que a visão dele não estava aí de acordo com a teoria, né? O neodarwinismo e o neodarwinismo. Inclusive, ele conheceu o próprio Teilhard, ele conheceu aí os expoentes do neodarwinismo no congresso que ele participou. Mas ele preferiu seguir, então, ali a posição lamarckiana, né? Bom, Teilhard, ao mostrar em Jesus Cristo a síntese do universo criado e de seu Criador, ele, como alguns autores pensam, não naturalizou Cristo, mas mostrou sua solidariedade indissolúvel com o universo, com a humanidade. Sua operação é de ordem de uma comunhão, sua presença operante é uma presença sacramental. Através das mínimas ações do cotidiano, como também dos mais diversos percalços que enfrentamos, isto é, das atividades e das passividades,
podemos nos encontrar com o vivente pessoal. Bom, então eu agradeço a atenção. Em síntese, são essas reflexões que eu gostaria de ter apresentado. Muito obrigada. Muchas gracias, doctora Aparecida María de Vasconcelos, también por este esfuerzo de sintetizar un pensamiento tan vasto, tan enorme, como es el de Pierre Teilhard de Chardin, y también por el esfuerzo de habernos proporcionado este PowerPoint en español que ha facilitado que todos la pudiéramos seguir. Tenemos algunas preguntas. Tenemos dos preguntas primero para el doctor Martin Mayer. La primera dice, ¿cuáles son los límites de la antropología existencial de Rahner frente a la realidad concreta del hombre? Y la segunda, ya un poco más en el orden de la espiritualidad, se nos pregunta qué significa, si podría explicar un poco más el sentido de esa famosa frase de Rahner, el cristiano del futuro será un místico o no será cristiano. Bueno, muchas gracias por las dos preguntas. Voy a la primera, los límites políticos de la antropología existencial de Rano. Cada teología también tiene sus límites, tiene su tiempo, tiene su contexto y Metz, como ya lo he dicho, caracterizó a la teología de Rano como teología trascendental idealista. Y el mismo Metz es el fundador de lo que llamamos en la teología del siglo XX la nueva teología política. Y Metz mismo hizo críticas a la teología de su maestro y de su amigo y dijo que no toma suficientemente en cuenta especialmente también las catástrofes históricas. Y se sabe que para Metz la catástrofe de la historia del siglo XX fue Auschwitz, y por eso él dijo que la pregunta principal de la teología en el siglo XX tiene que ser cómo hacer teología después de Auschwitz. Ahora bien, se puede discutir si esta crítica de Metz a Rano es justificada o no, y se discute también entre los expertos. Lo que quiero decir es que es cierto que la teología de Rano tiene una dimensión subjetivista y a nivel del Rano de espíritu en el mundo, la relación es la relación del sujeto conociente con el objeto. Y hay evolución en la teología de Rano que más adelante él toma más en cuenta también la dimensión interpersonal. Un texto muy importante de los años 60, si no estoy mal, es sobre la unidad del amor a Dios y del amor al prójimo. Y al final de su vida, Rano mismo también se abrió hacia la teología de la liberación y presintió que aquí algo muy innovador y muy importante se está haciendo, y yo creo que fue su último escrito, una carta defendiendo a Gustavo Gutiérrez, ¿no? Entonces saliendo a la defensa de la teología de la liberación, y eso muestra que, bueno, hay evolución en la misma teología también de Rano, pero es cierto que se puede hacer esta crítica, que hay límites y que no toma suficientemente en cuenta la dimensión social, la cuestión de la injusticia. Eso lo hemos visto en la presentación también de Juan Antonio, que Ellacuría también desarrolla la teología de Rano en el sentido que lo que para Rano es el conocimiento existencial del sujeto, Ellacuría lo transpone al nivel de la historia. Es una
historización de la teología de Rano. Quizás me quedo con eso, claro que se podría decir mucho más, y no sé si Juan Antonio también quiere entrar en esta pregunta. Bueno, para Juan Antonio tenemos dos preguntas. ¿Sí? Bueno, Yo entonces creo que las contestó muy bien. Sí. Gracias. Voy a la Para Juan Antonio tenemos que esta quizás sí que se pueden añadir luego los demás porque es de conocimiento también de los demás. La primera es cómo actualizar la teología de liberación en el mundo de hoy. A veces la teología de liberación suena un poco a años 80, años 70, 80. Parece que ya no sea de hoy. ¿Cómo actualizarla hoy en el mundo actual? Y la segunda pregunta es ¿cómo fue la relación entre Óscar Romero, San Óscar Romero e Ignacio Ellacuría? ¿Qué puntos de coincidencia había? ¿Qué diferencias? Muy bien. Muchas gracias, José. Perdón, y quedó pendiente la segunda respuesta de Martín, luego la retomamos. Adelante, Juan Antonio. Muy bien. Bueno, cómo actualizar, recuperar la teología de la liberación en el mundo de hoy, ¿no? Bueno, yo diría dos cosas. Una, primero, que la teología de la liberación ha seguido su marcha. A veces no somos conscientes de ella, muchas veces porque ya no es un fenómeno, por así decir, un fenómeno mediático, un fenómeno político en la conciencia colectiva, ¿no? Ya no es una amenaza, ¿no? Pues para ningún imperio ni en estas cosas, ¿no? Pero sin embargo, la teología de la liberación, entendida como una teología contextual, como una teología que se encarna en los distintos problemas humanos y sociales, pues sigue viva. Y yo diría todo el desarrollo de la teología en diálogo con los desafíos ecológicos, desarrollo de la teología en diálogo con la situación de la mujer, en diálogo con las culturas originarias, entre otras cuestiones, ¿no? Por tanto, la teología de la liberación sigue su camino. Sin embargo, creo que sí es verdad que habría que hacer también un elemento de crítica, ¿no? No a la teología de la liberación, sino a la recepción del eclesial y social de la teología de la liberación. ¿En qué sentido? Porque la teología de la liberación se ha convertido por momentos, ¿no?, en una ideología. Bueno, una ideología progresista, una ideología del cambio, una ideología con un núcleo ético, con un núcleo político, una ideología que asumen ciertos grupos eclesiales, ciertos grupos sociales. Bueno, bien. Eso en parte es legítimo. El problema es que, como he tratado de mostrar en mi intervención, el problema es que se desenraiza de la interioridad, del núcleo humano, de la subjetividad. Es decir, se desvincula de la espiritualidad. No hay una praxis eclesial, no hay una praxis política, si no hay un entrar en la propia intimidad, bien de la persona, o bien en la intimidad de las comunidades, entendiendo por intimidad las actitudes, la forma de vida, las respuestas ante los otros, que dependen de las propias opciones de vida. Por ello, frente al desafío, digamos, de la reducción ideológica, ¿no?, de la teología de la liberación, yo creo que siguiendo con la aportación de Ellacuría, pues ciertamente sería que los sujetos retomaran esa espiritualidad, que ya aquí no es, ¿no?, y hemos visto con Ellacuría, no es una espiritualidad puramente intimista, puramente del separarse del mundo y salvarse frente al mundo, pero no quita ese momento de intimidad y ese momento de interioridad que hay que explícitamente cultivar para no reducirse a ideología y por tanto quedar como una fuerza estéril
estéril dentro del compromiso histórico. En segundo lugar, sobre Romero y Ellacuría. Bueno, Ellacuría muy claramente, ¿no? Y esto lo señala muy bien John Sobrino, Ellacuría se consideraba discípulo de Romero, ¿no? En el sentido de que Romero era maestro y Ellacuría era discípulo, a pesar de que él colaboraba teológicamente con Romero. Sabemos, ¿no?, de esa frase, ¿no?, de Ellacuría, ¿no?, en sus escritos. Como el señor Romero, Dios pasó por El Salvador, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Pues porque ese proyecto que antes he señalado, ¿no?, de Ellacuría, ¿no?, de historizar la fe, de leer los signos de los tiempos y de posicionar la Iglesia ante el mundo, él lo veía realizado en Monseñor Romero, ¿no? Y en ese sentido era un poco el maestro. Y una última alusión, por alusiones a lo de Martí, sobre Rahner, ¿no? Es verdad que Ellacuría es discípulo, pero es verdad que también Ellacuría, digamos, actúa, digamos, metodológicamente con Rahner y va más allá de Rahner. Y por eso tiene la audacia de esa novedad y ese conocimiento existencial, a aplicarlo a las comunidades, a las instituciones, a los cuerpos apostólicos, ¿no? Y en ese sentido, ciertamente, él historiza más la espiritualidad y la fe cristiana que el propio Rahner, y la historiza desde abajo, es decir, desde revertir la historia de inhumanidad. Muchas gracias, Martín. Me parece que me despisté yo y no habías contestado la segunda, ¿puede ser? Cierto, sí. La segunda pregunta fue interpretar esta frase que he citado: el cristiano del futuro será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano. Bueno, yo entiendo esta frase en el sentido que Rano insiste en la dimensión experimental de la fe. No solamente es una cuestión de conocimiento y de razonamiento, sino es cuestión también de experiencia espiritual. Yo recuerdo, quizás para explicarlo un poquito, recuerdo que un jesuita, Karl-Heinz Weger, muy cercano también a Rano, que publicó un libro de diálogo con Rano, una vez tuvo una larga discusión con Rano sobre la cuestión de las pruebas de Dios. Y Rano contestó a las preguntas de Weger y en un momento dado le dice a Weger, en esta discusión muy teológica, filosófica: ¿sabes algo, Weger? Yo creo porque rezo. Y eso no quiere decir contraponer lo que es la reflexión teológica y la oración, sino las cosas se están complementando. Y yo creo que una dimensión más profunda es la dimensión de la oración y de la experiencia. Eso toca a la experiencia. Y eso, en ese sentido, entiendo esta frase, ¿no?, que Rano quiere contribuir también como teólogo, lo que yo he llamado a la mistagogía, la introducción de todo el ser humano, de toda la persona en el misterio de Dios. Y otra manera de decirlo también es que hay una forma de teología de rodillas, una teología que se pone de rodillas ante este misterio insondable, ante este misterio santo de Dios. Y eso creo que tiene mucha actualidad, tiene mucha relevancia también para nuestra situación de hoy, porque al menos en Europa hay
muchos que salen de la iglesia. Estamos en una crisis tremenda también con los casos de abusos sexuales. Y yo creo que el camino tiene que ir por lo experimentado y los ejercicios son una propuesta, un camino también para meterse en esta dimensión de la experiencia de la fe. Es una cosa el razonamiento, pero es otra cosa. Así lo dice también Job en el Antiguo Testamento. Ahora sí he experimentado a Dios. Muchas gracias. Dos preguntas para la profesora Aparecida María de Vasconcelos. La primera es si se puede establecer alguna relación entre la teología cósmica de Teilhard de Chardin y las espiritualidades indígenas de la naturaleza que están cobrando, que son antiguas, pero que están cobrando tanta importancia en la actualidad aquí en América Latina. Y la segunda es acerca de la actualización de la teología de Teilhard de Chardin. Es necesario actualizarla hoy en día, y ha pasado pues medio siglo, un poquito más, de sus escritos. Entonces, esta pregunta acerca de la actualización, teniendo en cuenta el cambio del paradigma científico y teológico desde entonces, que el mundo y la teología no son idénticas, aunque hay muchos puntos en contacto, a las de entonces. Adelante. Eu agradeço as perguntas. Quanto à primeira aí, se há uma relação, né, com o pensamento, a reflexão de espiritualidade teilhardiana com a espiritualidade ameríndia, né, dos povos indígenas, né? Teilhard, ele não explica, ele não entra em detalhes, mas a partir de todo um trabalho que nós fizemos, hoje já tem vários estudiosos que comentam, né, os comentadores dele, há essa relação. Pelo próprio modo do jesuíta francês ver a ação de Cristo percorrendo todo o universo, né, e, consequentemente, isso remete ao cristão, né, aquele cuidado, aquele olhar diferenciado para com o mundo, né? Para com os povos ameríndios, eles falam o bem viver, né? Então, naturalmente, a gente vê, sim, que há uma relação, né? Pelo próprio olhar do jesuíta, de ver a ação de Cristo percorrendo todo o universo e, consequentemente, como eu disse, nós, né, nós cristãos, assim, valorizarmos a natureza, né, ter todo esse cuidado com a terra mater, a terra mãe, né? Então, tem essa relação, sim, tá? E a segunda questão, o professor, por favor, repete para mim a atualização que o senhor disse. A segunda questão. La segunda cuestión era acerca de si necesita una actualización la teología de Teilhard, porque es una teología de hace 50, 60, 70 años. Han pasado muchas cosas desde entonces en la Iglesia. ¿Cómo se podría actualizar para hacerla interesante, pero en el contexto actual, político, social, eclesial? Perfeito. É aquilo que eu mencionei rapidamente na conclusão. O pensamento dele tem como ser desbravado e precisa ser cada vez mais aí ampliado somente a partir do olhar espiritual, né? Uma perspectiva mística. Aí nós temos, sim, condições de alargar e trazer, assim, várias contribuições, sobretudo, eu assinalo para a questão ambiental, para a questão ecológica, né?
em toda aquela perspectiva dele de ver a ação de Cristo, né? A gênese de Cristo no mundo, a partir daí, sem dúvida, tem como a gente ampliar e trazer contribuições aí para o diálogo, para as reflexões, os trabalhos aí da ecoteologia. Muchas gracias. Yo creo que se ha entendido muy bien la respuesta, pero por si acaso, en la primera pregunta la doctora ha contestado que sí, que efectivamente ahí puede haber relación por esta apertura a la naturaleza, al universo, a lo cósmico, aunque sin duda la Iglesia tiene un pensamiento marcadamente jesuita y francés que no encontramos por razones obvias en las espiritualidades indígenas. Y en segundo lugar, que la actualización tiene que ir en la línea de lo espiritual, de lo místico, y ahí entronca con lo que actualmente estamos llamando ecoteología. Muchas gracias a los tres ponentes, de verdad, al doctor Martin Mayer, que nos ha hablado desde Alemania, al doctor Juan Antonio Serén de Frutos, que nos ha hablado desde Sevilla, España, y a la doctora Aparecida María de Vasconcelos, que nos ha hablado desde Belo Horizonte, Brasil. Todo este evento ha quedado grabado y aparecerá en el canal YouTube y aparecerá en Identidad y Misión, ibero.mx, dentro de unos 2 días aproximadamente. Entonces, muchas gracias de verdad y a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Un saludo. Adiós. Que Dios les bendiga.